Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la historia de una mujer que fue transformada y cuando menos lo pensó, el Señor ya la estaba utilizando para su propósito. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de La Respuesta, el podcast. Y hoy, como siempre, tenemos una invitada especial, muy especial para nosotros, porque se caracteriza por su carisma, su sonrisa, su forma de dar la bienvenida cada vez que tienes un encuentro con ella. Ella es María Zapata, pero conocida por todos los que estamos cercanos a ella como María Abundis. Bienvenida. Gracias, hermana Milza. ¿Cómo se siente? Un poco nerviosa, es algo nuevo para mí. Sí, pero esta es como una conversación entre dos amigas, ¿verdad? Un espacio en el que puede abrir su corazón y que estamos para escuchar, sobre todo. Gracias. ¿Le parece si comenzamos hablando acerca de su niñez? Su hogar durante la niñez. ¿Cómo fue? Yo considero que tuve dos partes en mi vida, en mi niñez, importantes, como a lo mejor como muchos. Muy buena niñez, pero también a la vez un poco sufrida, porque como éramos muchos, mi mamá siempre fue comerciante. Ella trabajó vendiendo comida. Entonces nos dejaba tiempos solos con nuestros hermanos los más grandes. Y de las mujeres, pues yo soy la más grande. Así es de que como que el más grande y la más grande la llevábamos más de cuidar a los más chiquitos, ayudar un poco más. Y fue una parte dura, porque queríamos estar con mi mamá y mi mamá se tenía que ir para trabajar. No lejos, no fuera de la ciudad, pero sí como irse. Allá en México se celebran mucho las fiestas. Yo no era cristiana, yo no sabía nada de la palabra de Dios. Así que mi mamá era católica y pues le celebraban a la Virgen, al Santo, esto y aquello. Entonces vendían comida y mi mamá tenía que acarrear con todas sus cosas y hacer muchísima comida. Y se quedaba días vendiendo la comida. Y en esos días, 2, 3, 4 días que no la veíamos, sí la veíamos, pero no como todos los días, como nosotros como papás con nuestros hijos. Íbamos a verla porque mi hermano el más grande nos alistaba y nos llevaba con ella un rato, nos daban de comer y luego ya nos decían que nos teníamos que ir a la casa. Y ahí era una parte triste porque no queríamos dejar a mi mamá, pero pues así era la vida. ¿Cuántos hermanos? Éramos 9. 9. ¿Y de los 9 usted es la número? 3. Bueno, se le murió la primera a mi mamá y luego sigue mi hermano José y luego Jorge y yo. Soy prácticamente la tercera en vida. Ajá. Ok, muy bien. ¿Y su padre, en ese momento cuando su mamá tenía que ir a vender y todo y dejarlos, su papá? Mi papá siempre estaba ahí, pero a la misma vez como que no estaba, porque él también se iba a trabajar, llegaba y pues quería comida y nos mandaba con mi mamá a agarrar comida o mi mamá le dejaba algo ahí o me tocaba hacerle algo de comer. Yo aprendí a hacer de comer de lo que mi mamá hacía. Chica, como a los 11 años ya cocinaba, hacía tortillas. Entonces llegaba mi papá y si no había nada o no estaba nadie, yo le daba de comer a mi papá. Y pues sí, él estaba ahí, pero casi era normal allá en México que las mujeres y las hijas atendían a los varones, a los hermanos, a los papás. No como ahorita que ya se comparte el quehacer. ¿Y qué tal algún recuerdo de la infancia que tiene? Algo agradable, algo bonito, como me dijo, hay de los dos, ¿verdad? ¿Qué momentos así alegres, bonitos puede recordar y compartir? Teníamos un tío por parte de mi mamá, muchos tíos y tías, pero en especial uno. Digo, teníamos un tío que siempre se preocupaba por nosotros porque cada domingo mi mamá cuando ella vendía menudo,
Cuando terminaba de vender llegaba ese tío y él tenía siempre diferentes carros y tenía una camioneta grande y llegaba y le decía a mi mamá, vamos a ir a un balneario donde hay albercas y vamos a llevar a los muchachos, vamos, ¿quieres ir? Y pues mi mamá a veces estaba muy cansada, pero nos veía a nosotros que todos sí, queremos ir y pues él decía, alístense y busquen su toalla y su traje de baño y todo para llevarlos. Y ya mi mamá nos decía, vayan a traer algo que vamos a llevar de comer y pues nos emocionaba mucho eso. Y ya íbamos a comprar y ya listos todos para ir a nadar a las albercas. Y eso que a los niños les encanta, ¿verdad? Y pues se podía ver, yo sentía mi felicidad, pero también podía ver la felicidad de mis hermanos más chiquitos, que ellos también querían salir y estaban emocionados y pues también se emocionaban muchísimo, entonces todos, y eso no era nomás así como de vez en cuando, era muy, muy seguido, casi prácticamente todos los domingos. Muy, muy, muy bonitos momentos que se atesoran. Y es bonito compartir este tiempo en la iglesia, pero este momento así de conocernos un poquito más, de conocer quién está detrás de una bienvenida, de dar la mano en la entrada de la iglesia, porque mi querida hermana es una de las personas que está muchas veces en la entrada dando la mano y la sonrisa y todo, pero qué bonito que podamos conocer más. En cierto momento habló acerca de la parte emocional, del trato en la niñez. Quisiera compartir un poco acerca de eso. Sí, esa fue la parte, yo creo que la más difícil porque pues mi papá tomaba y al tomar él se volvía otra persona. Tal vez con nosotros como hijos no, pero con mi mamá sí. Y eso nos tocó verlo casi a todos, los más grandes, pero no sé por qué, pero mi papá cambiaba mucho. Hasta le pegaba a mi mamá y la maltrataba verbalmente. Y eso a mí me molestaba bien mucho, aunque yo quería muchísimo a mi papá. Eso me molestaba, pero en vez de demostrarle el enojo a mi papá, se lo demostraba a mi mamá. Yo culpaba a mi mamá. No porque ella lo provocara, sino porque ella tomaba con él y mi mamá era muy amistosa, muy, muy buena persona, bien dadivosa y todos los que venían eran bien recibidos en la casa y yo creo que yo me fui descubriendo ese carácter, que tengo el carácter como mi papá. No me gustaba tanta gente y pues me molestaba eso y pues cuando veía que ya se iban todos y que mi papá empezaba, porque era muy celoso, empezaba a decirle cosas. Otro de ellos le decía a mi mamá, es que usted, ¿por qué invita, o sea, por qué dejan entrar no le hace que sea mi tío, mi tía, ellos traen otros amigos y todo, y entran aquí, le digo, no está bien, nosotros también nos tienen que cuidar a nosotros, y pues ella se enojaba, porque como que ella sentía, yo creo que yo la culpaba a ella nomás y que mi papá lo defendía, y yo le decía, y mi papá algunas veces se fue de la casa, cuando le pegaba a mi mamá, ya se enojaba y decía que ellas iban a dejar y se iba, pero cuando ya estaban bien, él regresaba y mi mamá lo aceptaba. Entonces yo eso era como que me enojaba, yo le decía a mi mamá, usted tiene la culpa, para que lo acepta, ya debería de dejarlo totalmente. Y ella me regañaba y me decía, tú estás muy chica, no entiendes, ya que te casas vas a entender. Y yo me fui mentalizando en mi mente, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar que nadie me pegue ni que me maltraten. Y yo eso le decía a ella, yo no voy a dejar que me hagan lo que le hacen a usted. Y pues eso era como muy grave para las mamás que un hijo le contestara. Aunque tuviera la culpa o no, yo me tenía que callar, pero en esa parte es donde me veo que tenía yo como que el carácter de mi papá. Hablaba mucho pero ahora entiendo que no estaba bien, pero en ese tiempo no lo pensaba. ¿Y alguna vez usted o sus hermanos llegaron a involucrarse en alguna de las discusiones o peleas? Mi hermano Andy y yo siempre éramos los que nos levantamos a separarlos y entonces nos tocaba. Yo veía que mi papá me hacía mucho caso porque cuando yo le empezaba a decir llorando, porque era una niña, le decía que ya dejara a mi mamá por favor y eso, él ya se tranquilizaba de verme, yo creo que pensaba que estaba mal
Y ya me abrazaba y me decía, sí, mija, ya vente, vamos a que te duermas. Y mi hermano mientras consolaba a mi mamá y le limpiaba sus lágrimas o la sangre, lo que tuviera. Pero fíjese que ahora que estoy grande, yo veo y le digo a mi hermano el más grande, porque pocas veces platicamos de eso, pero sí mencionamos porque tenemos otro hermano, que es el segundo. Él cuando veía los problemas, los pleitos, él no se levantaba, él decía, déjenlos, ellos ya están grandes, ellos ya saben, dice, ustedes duérmanse, no hagan caso. Y pensábamos como que a él no le importaba, pero ahora viendo su vida fue el más afectado, es el más afectado. Y tristemente, por otro lado, veo que yo sí estaba bien afectada, pero a mí me ayudó mucho, mucho, y no puedo decir otra cosa más que ir a los pies de mi Señor, de mi Cristo Jesús. Porque Él sanó todas esas heridas, Él sanó el rencor, el enojo, el odio. Tengo un carácter feo, pero mi Señor está trabajando en mí. ¿Qué huellas siente que dejó esa experiencia? En mí la violencia, porque a mis hijos sí los maltraté también. Eso fue lo que vi, eso fue lo que pasó conmigo. Y tristemente a veces uno en vez de agarrar lo bueno, como que agarra todo lo malo, todo lo malo. Y como yo me mentalicé mucho que yo no me iba a dejar de nadie, yo era una persona bien violenta en la cuestión de que si iba a la tienda o manejando y alguien me miraba feo, yo lo miraba más feo y si me hacían algún gesto, yo contestaba más feo, con malas palabras o diciendo, o sea, tratando de defenderme así como feo, como lo hace a veces el mundo. Y esas huellas sentí que quedaron en mí y a veces al llegar a mi casa y ver a mis hijos y si uno de ellos era bien travieso y hacía muchas travesuras que le pasaban cosas y eso a mí me molestaba muchísimo y le decía cosas así como malas palabras y yo no me daba cuenta que eso estaba mal, o sea, tal vez me daba cuenta pero no me importaba porque era bien dura del corazón, no. Yo decía, tiene que aprender y va a aprender así porque por la buena no aprende, entonces tiene que aprender. Y sí lo maltraté verbalmente y físicamente también lo golpeé. Y esas fueron las huellas más que siento yo que me quedó. Aunque después era como un remordimiento, porque ya cuando lo veía dormido me entraba una tristeza y yo lloraba sola. Él no me veía, pero yo lloraba. Y pues decía, ¿por qué le pego? Es mi hijo y está chico y él no necesita más que lo quiera, que lo cuide. Y como yo que fui tan maltratada, hago lo mismo. Pero era un momento nomás que pensaba y después seguía igual. Como una capa, ¿verdad? ¿Y en qué momento salió de su familia? Salió para, no sé, casarse y hacer su propia familia. Mi esposo, el que ahora es mi esposo, iba mucho a mi casa porque era bien amigo de mis hermanos. Ellos jugaban carreras de palomos allá. Tenían sus palomos finos y mis hermanos tenían palomos también. Entonces él era amigo de mis hermanos y llegaban a hacer carreras de palomos. Entonces iba muy seguido a la casa. Y pues a mí me llamaba la atención, ya estaba creciendo, ya me fijaba, pero mi papá siempre me metía en la cabeza como la mujer tiene que ser rogada, no rogona. Y yo decía, no, pues ni modo que le diga que me gusta, pues no, me aguantaba. Y pues sí, lo veía y eso, y un día mi hermano me preguntó, uno de mis amigos de todos los que vienen, ¿te gusta? Porque sí platicábamos mucho mis hermanos y yo, especialmente el más grande. Y ya yo le dije que sí, me dijo, ¿quién es? Y ya le dije quién y me dijo, ay, no, ese no. Él, las muchachas andan mucho atrás de él y a él le gusta eso. Y yo dije, pero pues no, dije yo, aunque me guste, yo no le voy a decir. Yo no estaba, o sea, era penosa y aparte de penosa, pues se me venía lo que mi papá me decía. Pero bueno, al final de cuentas, sí, él empezó como a hablarme a través de un amigo y después ya nos empezamos a hablar
y empezó a ir y ya me habló para novia, nos hicimos novios y se quería casar muy rápido. Tenía como 17 años, sí, 17 y algo yo, cuando ya me empezó a decir que nos casáramos. Teníamos como un año de novios. Y yo decía, no, es muy pronto para casarnos. Y él me empezó a decir, no, que hay que casarnos, que mira. Y la cosa es de que yo no me quería casar tan joven, pero él le platicó a su papá y dijo que su papá todavía le decía que no se casara todavía porque estaba joven y que si él sí quería casar ya tenía dónde llevarme y que pero él no quería ir a pedir mi mano porque estábamos muy jóvenes los dos y entonces me dijo, dile a tu mamá que nos dejen casar nomás al civil. Y yo se lo comenté a mi mamá y se enojó y dijo que no, y no me dejó y entonces seguían los problemas un poco, ya no igual como cuando era más niña, pero sí todavía en la casa. Entre sus padres. Sí, y todavía tomaban mucho y eso a mí me tenía bien cansada y cuando uno está joven no piensa como después, pero ya mi esposo me empezó a decir, no nos quieren dejar casarnos, hay que juntarnos. Y yo le decía, no, pero es que estamos bien jóvenes y después, no, pero es que no quieren y ya les dijimos, hay que juntarnos. Ya renté un departamento, me dijo, con mi tío y ahí vamos a vivir. Y pues a mí se me hizo fácil también y dije, sí, ya estoy cansada de estar viendo todo esto y que se siguen peleando y siguen tomando y esto no se va a acabar y mi decisión fue irme. Entonces sí me fui con mi esposo antes de casarnos y nos fuimos. Pero ya cuando llegamos a su casa por sus cosas, su papá y su mamá dijeron, no, no te vas a ir y vamos a ir a hablar con sus papás y ahora sí se van a casar. Y pues fue de la manera que nos casamos. Pero al principio fue como un escape también, ¿verdad? Yo lo siento y digo todavía, por eso a mis hijas yo les digo, no hagas las cosas por escapar de algo, porque te metes en más problemas. Después piensas que te equivocaste o piensas que no era la manera, especialmente ahora que conozco a Dios, digo, las cosas no son así, tiene que ser como son. Claro. Y dar ese paso así tan pronto, ¿cómo fue? ¿Qué trajo dar ese paso de salir de la casa? Y aunque al final pues se fueron casados y todo, pero me dice, trae consigo ciertas dificultades, ciertos problemas. ¿Qué fue lo que pasó cuando ya se fue? Pues al principio uno piensa que todo es felicidad y amor y no, especialmente cuando va de un hogar que eran muy diferentes los hogares de él y el mío. Yo era bien mal hablada y enojona y todo lo que vi en mi casa y con mis hermanos nos peleábamos y todo eso, entonces mi esposo no hablaban así feo, no había eso en su casa. Luego nos dejaron vivir ahí con ellos, nos dieron un cuarto aparte y vivíamos él y yo ahí, pues yo pensaba que esa era la felicidad, porque era un cambio radical, así como de todo lo que yo era y lo que hacían en mi casa, acá no lo hacían y no hablaban así, no se peleaban, entonces yo veía esas cosas, yo valoraba a esa familia así. Y yo decía, ay, no, aquí fue bien suave venirme por esa parte, pero pues aunque sea bonito y todo, no es lo correcto. ¿Y en qué momento deciden como independizarse totalmente? Cuando mi hermano se va a venir acá, este, invita a mi esposo. Bueno, mi hermano, el que dije que está más afectado, se vino aquí el primero a Los Ángeles. Luego invitó a mi hermano el más grande y mi hermano el más grande invitó a mi esposo y ellos lo hablaron. Yo ya tenía mi primer hijo, tenía como 5 meses más o menos. Y mi hermano y mi esposo decidieron venirse. Y mi esposo me dijo, me voy a ir y voy a trabajar y te voy a mandar llevar. Y pues como que todo el sueño de los que estamos así en esos países es venir acá. Yo dije, sí, está bien que se vaya y luego me manda a traer y me voy a ir para allá. Yo voy a vivir allá bien a gusto y todo eso. Y pues así fue como primero se vinieron ellos. Y ya cuando mi hijo tenía iba a cumplir o tenía el año, nos mandó, a ver, septiembre, octubre, iba a cumplir un año. O lo acababa de cumplir, no me recuerdo, pero ya fue cuando nos venimos, mi hijo y yo, con una tía, y pues
aquí me trajo él para acá. ¿Y qué tal la experiencia al llegar aquí? Bien difícil, no quise estarme aquí. Luego al llegar a Los Ángeles, se me hizo bien difícil porque ahí en Los Ángeles era mucha violencia, no conocía a nadie, prácticamente todo el día me la pasaba sola con mi niño y pues no podía ir a la tienda, no manejaba, no conocía, había muchas personas ahí que pues no andaban bien, muchos hombres con su pistola y todo eso, entonces me daba miedo y no salíamos. Y incluso una vez me tocaron la puerta como iban a robar, pero mi niño, mi niño, pues, y yo ya estaba embarazada, salí embarazada luego del segundo. Y pues sí me asusté, pero me asomé por la puerta y era un muchacho. Y ya le abrí y me dijo que si estaba, me preguntó por alguien y le dije que no, que él no vivía ahí. Y pues se puso nervioso él y se fue. Pero se fue y robó como al tercer departamento. Y ese departamento era de un amigo de mi hermano. Y cuando llegaron me preguntaron a mí, ¿no viste a nadie? Se metieron y entonces ahora pienso y digo, oh, pues esa persona se quería meter aquí. Porque incluso me movía la chapa, era por eso que abrí, para que viera que no estaba solo el departamento. Pero luego me regañaban y decían, ¿por qué abriste? Y le digo, ¿y si no haya abierto? Él le abre y se mete. Y está peor que ya al meterse y me haya ahí, pues yo no sé, pero ahora yo todo ¿cómo se dice? Lo pego con las cosas de Dios de que digo, él ya tenía su plan especial, siempre me protegió, siempre me cuidó y siempre mandó sus ángeles a cuidarnos, a mi hijo y a mí. Y voy a hacer una pausa y retroceder un poquito. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? Iba a cumplir 19. 19. Una mamá joven. ¿Qué tal la experiencia como mamá joven? Fue difícil porque cuando el niño ya nació, primero tuve problemas para tenerlo, me tardé como 3 días con dolores y ahí en Guadalajara iba y venía, las escaleras las subía y las bajaba porque me mandaban a hacer algo y así. No es como aquí que el doctor lo atiende, que lo traen en la camilla o en la silla de ruedas. Bueno, quizás ahora esté más avanzado, ¿verdad? Ese año era en el 87. Ve para arriba y te sacan una radiografía, vienes para acá y así. Y yo con mis dolores y todo. Y al final de cuentas, tenía el cordón enredado en el cuello y ya cuando lo tuve, me hicieron cesárea al final. Y yo sentía como que ya no aguantaba, mis ojos se cerraban, pero a la misma vez quería ver al bebé porque ya ve uno joven, tiene miedo como que si me lo roban y nunca lo vi, ¿cómo lo voy a reconocer? Y así. Y no, pues ya en cuanto lo tuve me perdí en el sueño porque no dormía en las noches. Y esa vez ya de cansancio, el medicamento que le ponen uno para adormecerlo y todo, cansada, me dormí. Pero sí lo vi, me fijé bien. Así que cuando desperté, pues ya lo tenía ahí a un lado y pues fue bonito, pero después se me infectó la cesárea y fue un problema. Me traían también así que ve a este doctor, ve a otro y así, y no, casi se me abría la cesárea, hasta que mi suegro me llevó a un doctor cerquitas, y esa doctora siempre decían que era muy buena, y sí, me dio unas medicinas, me curó y todo, y a los días me empecé a sanar. Entonces sí, la pasé difícil. Ya. ¿Y en qué momento empezó a sentirse más cómoda estando ya aquí, bueno, en Los Ángeles y ya a salir quizá no sé si empezó a trabajar, cómo empezó a desarrollarse, a hacerse más independiente? Bueno, cuando estuve en Los Ángeles, que estaba embarazada de mi hijo, yo me quería regresar para mi país. Yo no quería estar aquí y me arrepentía porque todo el día sola estaba, ellos trabajaban y me quedaba. Entonces yo decía, no, aquí no es vida, me voy a morir de soledad y de tristeza y de depresión y de todo. Más cuando uno está embarazado, como que todo se le... Y lo que sí le he contado a una de las hermanas o a 2, 3 hermanas que a veces platico mucho, es que se me hizo bien increíble porque vino unas tías de México
y ellas trabajaban en Los Ángeles y venían cada semana a mi departamento y empezaron a decir, no, nosotros ya nos vamos a ir a Guadalajara y todo. Y yo me empecé a emocionar y dije, yo me voy. Y empecé, yo me voy y yo me voy y ya tenía 7 meses de embarazo. Y le dije a una de mis tías, me quiero ir, me quiero regresar. Dijo, vamos a ver a los boletos, a ver cuánto cobran. Entonces fuimos. Y ya me dijeron, pues si te vas a ir, vete ya, porque ya después del 7º mes ya no te van a dejar viajar. Entonces estaba con eso con mi esposo y él no quería que me fuera, pero yo sí me quería ir. Y dijo, bueno, pues si te quieres ir pero lo vas a tener allá y pues ya estás aquí. Y yo, no, yo me quiero ir y me quiero ir. Pero cuando estaba dormida esa noche, que yo ya había decidido otro día íbamos a ir por los boletos, oí una voz bien clarito que me dijo en el oído, no te vayas, ya lo vas a tener, te falta poquito. Y yo me quedé así como que, ¿por qué? Y pues ahora reconozco que el Señor mandó su ángel o el Espíritu Santo, yo no sé, pero lo pude oír bien clarito. Y de esa noche decidí, no me voy a ir, me quedé. Y ya le dije a mi tía, no me voy a ir. ¿Por qué? Si dijiste que sí. Y yo no les dije a ellas por qué, pero me quedé. Y lo tuve y a los 4 días que lo tuve, me fui. Y son las cosas que a veces los jóvenes, no sé, pero pues lo hice. Me fui y mi esposo fue para allá cuando mi hijo tenía como 6 meses también. Y otra vez ahí venimos. Pero ahora fue a diferente lugar. Ya no fue en Los Ángeles, fue en Pandel. Y ahí sí estuve bien contenta donde vivíamos. Ya me estuve más tiempo y tuve a mi tercer hijo, a Daniel. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo, voy a decir 8, aunque en realidad yo tuve 7. Pero 8 con Destiny que me la dejaron desde que nació. Okay. Ella es hija de mi hermano, pero desde que nació me la dieron desde el hospital. Y pues ella ya va a cumplir 18 años. Wow, bastante Entonces tiempo. tengo 8 con ella. Y hace un momento nos habló un poquito acerca de la relación que tenía con sus hijos. Vamos a profundizar un poquito más en eso, en el trato, lo que ya venía experimentando desde anteriormente y ahora se vino a reflejar aquí con sus hijos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Alguna vez sintió que así pequeños ellos le reclamaban por el trato y demás? No tan, pues yo digo que tengo unos hijos muy buenos porque nunca me han reclamado así, ¿por qué me trataste así? O porque cuando empecé a tomar los estudios bíblicos, eso fue algo nuevo y muy importante en mi vida porque fue cuando empecé a reconocer mi error. Antes no lo veía, pero ahí me descubrí que yo estaba mal. Porque no nomás traté mal a mis hijos, traté mal a mi esposo. Yo a mi esposo lo corría, yo le decía que si no estaba a gusto se fuera, que muchas cosas, pero siempre sí tenía muchos problemas por mi carácter con él. Y él me aguantó mucho. Pero mis hijos, bueno, conozco a Dios a través de los estudios y luego todavía no estaba decidiendo bautizarme, no sabía qué era el bautizo y eso. No terminé mis estudios, pero sí estaba me empezó a interesar pues todo lo de Dios y empecé a ver muchas cosas y ahí ya me di cuenta que era lo mejor y que tenía mi error y pues empecé a pedirle a Dios ayuda, que me transformara mi carácter, especialmente mi boca que es fatal con mis hijos, con mi esposo, con las personas, o sea, una persona muy mal hablada y violenta. Cuando ya empiezo a estudiar la Biblia y mi hijo, el segundo, que es el que fue más travieso y el que más le pegué y al que más verbalmente le dije, pues cuando ya decido bautizarme, le pido perdón a mi esposo, lo invito a mi bautismo y luego a mis hijos, hablo con cada uno pidiéndoles perdón por cómo los había tratado.
Y dijo que empezó a estudiar y todavía no decidía bautizarse, pero ¿cómo llegó el mensaje? ¿Quién la invitó? Pues mi hermano, sí conoce a mi hermano José, el que va a la iglesia, Zapata. Él iba a la iglesia, él empezó a ir a la iglesia porque tampoco él era cristiano ni nada, es mi hermano. Pero después empezó a ir a la iglesia porque su suegra y su esposa eran de la iglesia, aunque su esposa se salió por un tiempo. Ella estaba regresando, yo creo, y lo invitó y empezó a ir. Y conoció a los hermanos Chiri. Y el hermano Chiri le ofreció estudios bíblicos y mi hermano aceptó y luego él se bautizó y a veces me hablaba, me decía, pero yo estaba bien rebelde, yo decía, no, yo no quiero, no necesito, yo estoy bien así, yo soy católica y no, y así estaba, bien cerrada. Pero sí asistía a la iglesia católica. Sí iba a la iglesia, pero no, No no, regularmente. no regularmente, allá muy de vez en cuando. Pero sí íbamos, mi esposo y yo, incluso mi esposo me acompañaba con mis hijos los más grandes. E incluso ellos tienen el bautismo y la primera comunión de la iglesia católica. Y iba muy allá, muy lejanamente, pero sí íbamos. Pero pues yo digo que Dios prepara el camino tan bien y tan especial que solamente Él sabe hacerlo. Ya ve que yo vendo los elotes en mi ven. Mi hermano vivía en unos departamentos y yo entraba a esos departamentos a vender. Y un día estaba vendiendo los elotes y pasé y nadie salió y me fui. Y apenas iba saliendo de los departamentos cuando mi hermano me habló y me dijo, ¿ya pasaste por aquí? Oí que iban pitando. Y le dije, sí, ya pasé. Dijo, regrésate, no, es que le quiero invitar un elote a los hermanos. Pero yo no sabía quiénes eran los hermanos, pero yo decía, pues yo quiero vender, me regreso. Y fui y eran ellos los que daban los estudios. Y pues el hermano Chiri no perdía tiempo. Él luego me dijo, usted no nos ha visitado a la iglesia. Y ya Josecito, porque él nos hablaba en diminutivo, y ya Josecito le invitó a estudiar la Biblia. Y en mi mente yo decía, ay no, este señor ya va a empezar con eso de la Biblia y no, pero por no ser grosera y no decirle no me interesa, le dije, sí, ya me he invitado, pero no, pues todavía no. ¿Y cuándo piensa usted? El tiempo está muy cerca. Y me empezó a decir, y por pena, no, pues un día de estos, no, pues dígame cuándo y yo puedo ir a su casa. Y como que me comprometí por pena y todo, y pues le di un día. Y sí, así empecé. Nomás por compromiso con el hermano. No porque de mi corazón de verdad quería. Ahí es donde me doy cuenta que el Señor ablanda los corazones más duros. Sí. Y pues así empezó el estudio bíblico con el hermano. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Yo creo que ni un año, porque después él llegó con una invitación y me la dio y me dijo, mira, Marita, va a venir un pastor a la iglesia. Yo nomás había ido a la iglesia y es curioso porque mi cuñada me decía, ella iba a la iglesia, pero yo creo que no estaba firme porque el sábado me hablaba por teléfono y me decía, no voy a ir, no me decía, no voy a ir a la iglesia, no me decía, ¿no quieres ir a las yardas? Y pues a mí me gustaba ir a las yardas y yo decía, entre mí pensaba, ¿verdad? Pero es sábado. Pero ella decía que vamos, pues vamos. Le decía, sí, dice, pero me vas a acompañar a dejar a mi mamá a la iglesia. Y de ahí nos vamos. Y yo, ok. Entonces íbamos a la iglesia y ella bajaba a su mamá así como en un stop y la señora caminaba. Todavía no estaba la iglesia grande, estaba la capilla y había muchos pinos ahí. Y yo veía a la señora y yo me le quedaba viendo y yo decía, ¿esta es la iglesia? Hay puros pinos, ni hay nada. Pero sabe dónde irá la señora. Y pues nos íbamos ella y yo a las yardas y la señora se quedaba en la iglesia. Y yo hacía muchas fiestas y a veces ellos iban y pues yo me quedaba pensando, entonces vienen a la fiesta y a veces llevaban a la señora, a la mamá de mi cuñada y la señora me invitaba a la iglesia y en la fiesta me decía, no, vaya a la iglesia, mire, o sea, me hablaba de Dios
Entonces todos estuvieron involucrados en estarme invitando, sí. Pero al final, pues, sí tomé los estudios y el hermano llevó una invitación y me dijo, va a venir un pastor a predicar. Porque le digo, yo nomás había estado en la iglesia en eso, en bajar a la señora, y una vez que fui, que ella presentó a las niñas. Fue las únicas 2 veces que yo me acuerde, pues la primera en dejarla y la otra en que fui de visita a acompañar a la familia porque iban a presentar a las niñas. Y de ahí, ya que me dio la invitación el hermano, ya tenía unos meses estudiando. Yo dije, ay no, ¿cómo voy a la iglesia si nunca he ido? Y me daba pena ir sola y mi hermano me dijo, si quieres ir, yo vengo por ti y te llevo. Y yo dije, si me llevas, sí, sí voy, porque yo sola no voy a ir. No, sí, yo te llevo. Y como yo vendía los elotes, siempre terminaba tarde. Entonces mi preocupación era, ahora decía, pero los elotes los tengo que vender y a qué horas voy a llegar, no voy a alcanzar. Y me acuerdo que en una oración yo le dije al Señor, pues si quiere que vaya a la iglesia, deme el camino libre para rápido ir y vender y regresarme. Y pues como cosa increíble, sí. Iba y vendía como 2 horas rápido, vendía y me regresaba, me bañaba y llegaba mi hermano y nos íbamos a la iglesia. Esa fue mi primera vez que fui toda una semana. Y ahí vi que ahí fue donde a mí yo sentí que el Espíritu Santo me tocó porque ese pastor que estaba predicando estaba hablando de lo que yo era. Y yo sentí todo eso y aparte que yo quería dejar a mi esposo, porque yo decía, no, es bien aburrido y no, es puros problemas y así. Pero esa vez el pastor habló sobre lo del divorcio y todo eso. Y pues yo me vi y dije, la realidad de la vida es que la que está bien mal soy yo. Y soy yo la que necesito de Dios. Y ahí decidí bautizarme en esas conferencias. Wow. El momento en que ha sentido que ha sido como su momento más íntimo con Dios, más cercano, como que usted dijo, este fue el encuentro, el momento que he tenido con Dios. Cuando fui a la iglesia, esa semana de conferencias, fue algo especial que nunca voy a olvidar en mi vida. Eso fue cuando yo siento que tuve ese encuentro con Él. Y he tenido varios, pero uno así fue esa vez, de esa semana. Por eso decidí bautizarme. Y después del bautismo pasaron otras cosas en mi casa, en mi hogar, que yo pude ver que el enemigo me tenía bien agarrada cuando vivía en el mundo, porque no me quería soltar. Después de arrodillarme, se oían unos ruidos muy, muy feos en un closet de mi cuarto, pero Dios me mantuvo de rodillas sin abrir mis ojos, confiando de que Él me iba a defender. Algo que yo no hacía en mi vida, de orar ni nada de eso, hasta que aprendí del Señor. Ahí pude ver cómo el Señor fue quitando todo el estorbo que el enemigo tenía, porque me puso bien muchas trabas el enemigo, pero esos eran los encuentros más bonitos que yo tenía con el Señor, de arrodillarme y confiar que aunque el enemigo me enseñaba muchas cosas y me quería destrozar porque estaba enojado, Dios me defendió y me mantuvo firme ahí. ¿Puedo preguntar qué cosas le enseñaba el enemigo para? Pues, por ejemplo, una vez me recuerdo que llegué encarrerada de los mandados y pues como yo siempre he vendido los elotes, iba a poner un caldo de res para que mi esposo llegara y mis hijos a comer, pero tenía que ir al baño rápido porque llegué de la tienda, bajé el mandado y todo y incluso lavé la carne y puse la olla, pero dije, no, voy a ir al baño primero. Y fui al baño y cuando fui al baño oí que la estufa se estaba prendiendo. Y dije, ¿quién prendió la estufa? Si no hay nadie. Y Destiny estaba afuera en el patio jugando con 2 sobrinitos que yo había llevado. Y yo los oía porque la ventana estaba pegadita al patio, la del baño. Y le grité, Destiny. Y ella me contestó, mande, mami. Y le dije, ¿entraste a la casa? Y me dijo, no, estamos jugando. Y yo me preocupé.
No me entró miedo porque ni sospeché, pero me paré rápido y salí, y cuando salí ya había bien mucho humo adentro porque el horno estaba prendido y en el horno acostumbraba a guardar trastes, los toppers, que son de plástico algunos, y vi mucho humo y el horno prendido. Y dije, ¿quién prendió el horno? Y lo apagué rápido porque estaba prendido. Lo apagué y abrí y salió uno madero. Y pues me quedé así como, no, hombre, ¿quién fue? Y bueno, así. Después, una vez mi cuñada me habló para decirme que mi hermano estaba muy enfermo y que le habían dicho que tenía un virus muy grave en el estómago. Y ya era tarde. Me acuerdo que había llegado de la iglesia en sábado y iban a ser las 12 de la noche y le dije, ¿me permites orar por ti y por mi hermano? Le dije, pero cierra tus ojos y yo oro aquí. Y me dijo, sí. Y cuando empiezo a orar, mi teléfono se empieza como a marcar solo, como cuando usted le apachurra los botoncitos. Y se oía, porque antes no estaba todavía el celular como ahorita, que le pone la cara y sale ya todo lo que necesita, sino que teníamos esos que lo abríamos y Ajá. en los estos, Tecleaba ajá. los botones. Y la tenía ella en el teléfono y yo me lo puse en el oído para orar con ella y oigo que están marcando, marcando. Yo dije, ¿ya le está moviendo el teléfono o qué? Y se me cuelga la llamada porque oigo ti, ti. Cuando lo volteo a ver estaba el 666 6666 tres veces. Y sí la piel se me rizó y dije, qué raro. Pero ahí me molesté. Yo me molesté mucho y empecé a orar con mis ojos abiertos. Y empecé a decirle al Señor, con mi teléfono en la mano le dije, Señor, tú sabes que el enemigo me quiere, que me dé miedo y que me calle la boca, pero no me voy a callar. Tú repréndelo, mi Señor Jesús. Y me empecé a decirlo, a decirlo, a decirlo. Y mi teléfono se quitó todos los números y entró la llamada de mi cuñada otra vez. Y le contesté y hasta le dije a mi Señor, yo no sé con qué carga mi hermano y su esposa, tú conoces todo, pero yo los pongo en tus manos y le voy a contestar, pero que la oración que sea para ti, que tú la puedas escuchar reprendiendo al enemigo. Y sí, le volví a contestar y me dijo, ¿se te cortó la llamada? Le dije, sí, se cortó la llamada. Y ya le dije, pues quiero decirte que el Señor está al control de todo, de mi hermano, de ti, y pues que no hay otro camino. Le digo, deberían de ir a los pies de Cristo porque el enemigo está muy enojado. Y ella se queda así como que, ¿de qué me hablas? Y le dije, aunque no vayan a una iglesia ni nada, le digo, ustedes deberían de orar. Pídele a Dios que te ayude y así como me sacó a mí de donde me sacó, los puede sacar también a ustedes. Y a ella nomás me decía, ok, gracias, pero fue todo. ¿Y es la misma cuñada que usted acompañaba para ir a dejar a su mamá? No. Ah, es otra. Ok. Ok. Cuando usted empezó a ir a la iglesia y pues ya hizo todos estos cambios en su vida, ¿qué cambios mayormente pudo notar en su hogar? Primero, mi boca. El Señor cambió totalmente mi boca. Y me enseñó a tener misericordia, porque en ese tiempo conocí a una señora que era amiga de mi hermana y tomaban mucho ellas. Por eso dije, sabes que di un testimonio en la iglesia que yo ya empezaba a tomar, a probar, porque iba a la casa de mis hermanas y ellas tenían fiestas y tomaban y por seguir la corriente de estar ahí, ya me empezaba a tomar una que otra. Pero conocí a esa señora con ellas y me enterneció el corazón porque ella tenía hijas pequeñas y un muchachito enfermo y una niña enferma, pero a ella le diagnosticaron cirrosis de tanto tomar y pues me la llevé a mi casa. Ahora lo pienso y no me di cuenta cómo pasó que mi esposo no haya dicho nada, pero yo me la llevé a la casa y ella se quedó ahí por unos días en la sala y yo la atendía, le llevaba comida y
y pues esa no era yo. Realmente ni cuenta me di así como pasó. A veces ahora lo analizo y digo, de verdad que no me di cuenta. No le dije nada a mi esposo ni a mis hijos, yo la llevé y sus hijos de ella se quedaron con alguien, no sé por qué. Creo que con su papá o un hermano de su papá de ellas. Pero yo oraba con ella y yo le decía, Dios la puede sanar. Usted tenga fe y Dios la puede sanar. Pero deje de tomar, deje de hacer eso y Dios la va a sanar. Y ya ella me decía que sí, que gracias y que ella tenía que irse creo que a California para que la atendieran mejor porque aquí no le daban el medical para atenderla. Y pues vino un hermano de su esposo, no sé, y ella se tenía que ir, pero se estuvo unos días ahí en la casa. Y luego, pues eran una de las cosas que no había en mí. Y la otra parte, que ya no hablaba las malas palabras que decía. Y la otra es que yo les tenía ya más paciencia a mis hijos, como más. Siempre he hablado mucho, la verdad, con ellos, aunque era mal hablada, gritona o que les pegaba, siempre hablaba con ellos. Entonces, mis hijos, todos, hasta los pequeños ahorita, tienen esa parte de mí de que yo hablo mucho con ellos. Y pues en ese tiempo más les empezaba a hablar de Dios. Qué bonito que cómo va cambiando, ¿verdad? Uno a veces piensa, no, Dios no me puede cambiar, yo soy muy malo, tantas cosas que tengo, pero es justo así, no nos damos cuenta cómo va pasando el proceso. Cómo van. ¿Qué consejo, qué les podría decir usted a las personas que justo piensan eso, que no, que soy muy malo, yo no puedo cambiar, o que están encerrados, enclaustrados en ese pensamiento de que no tengo solución y que para qué voy a ir, para qué voy a buscar a Dios? Primero, esos pensamientos vienen del enemigo. Y le digo porque cuando el enemigo piensa que somos de él, no se preocupa porque estamos con él. Y lo digo porque muchas veces me hizo pensar eso. Ya cuando empecé a ir a la iglesia, tuve mis momentos, mis caídas en mi hogar. Las peleas con mi esposo y así. Y él me empezaba a decir, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿O para qué vas a la iglesia? Esas son puras hipocresías. Y pues sí me hacía sentir bien mal, bien culpable y triste. Especialmente tristeza hacia Dios, que yo lo que sentía era fallarle a Él. Y sí llegué a pensar, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Ni he cambiado, sigo haciendo lo mismo. Digo que voy y me la paso muy contenta allá, pero llego y otra vez es lo mismo. Y no, pues no. Pero esos pensamientos sí empecé a entender y ver que eran los pensamientos que el enemigo pone. Porque a pesar de cómo me sentía, yo decía no, pero no voy a caer en su juego. Y me arrodillaba a orar. Y cuando me paraba yo confiaba de que Dios me había perdonado y que Dios me quería. Y entonces yo decía, más vale adentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque cuando me iba a la iglesia, así como me iba, yo ya me desahogaba con el Señor. Sentía la paz primero y luego estaba orando todo tiempo en mi mente y luego las alabanzas para Dios me hacían como comunicarme con Él más. Yo sentía más su presencia por estar ahí y el Señor me limpiaba de todo lo que yo traía y sentía y el llorar así, estar en su presencia me daba la paz y la felicidad y yo decía, yo no me voy a ir nunca de aquí. Y pienso que esa es una de las cosas que las personas deben de tomar en cuenta. Dios puede transformarlo a uno, tiene ese poder. Y no lo va a hacer nomás por demostrarnos su poder, sino por demostrarnos su amor y su misericordia, de que Él sabe que nosotros vamos a estar mejor con Él que fuera de Él. Amén. Y quiero preguntar acerca de su esposo. ¿Él está asistiendo, está abierto a la posibilidad de asistir a la iglesia? No sé qué Dios tiene preparado para él, pero sí sé que tiene un plan muy especial. Mi esposo ha sido muy duro de su corazón, porque yo creo que él nunca lo ha conocido.
a lo mejor ni en su niñez, porque yo le pregunto que si iba a la iglesia, aunque fuera a la iglesia católica, y me dice que casi no iba, o que cuando iba no se metía, que iba porque su mamá lo mandaba, y cosas así. Su mamá y si ellos iban a la iglesia y todo, entonces yo no podía entender por qué si ellos iban a la iglesia no entraba él. Y él no, nos quedábamos afuera. Y muchas veces le decía, es que cuando tú oras y estudias la Biblia, oyes a Dios. Y él como que un poco se burlaba. ¿Cómo vas a oír a Dios? A ver, ¿qué te dice Dios? Y cosas así. Y al principio sí me molestaba porque lo dije de un principio, mi carácter no es bueno. Y sí como que me molestaba como que yo sentía como burla. Y le decía, pues tú no lo vas a creer, pero Dios es el que me habla, el que me ha enseñado a caminar con Él y a través de su palabra y muchas cositas así como de tipo burla. Pero yo he visto grandes cambios en la vida de mi esposo que no pensé ver. Aún teniendo la fe y confiando en el Señor, uno le falla, porque ahí es donde yo le digo, Señor, si tú me has ayudado en tantísimas cosas, ¿por qué voy a dudar que tú no puedes hacer algo por él? Si lo hiciste en mí. Pues ahorita mi esposo ya está enfermo y él mismo me dice, como no vas a hacer el culto con los niños, no vas a orar cuando le sirvo su comida, no vas a orar. Y eso era algo que él no iba a hacer. Pero Dios, yo lo veo que lo está tratando con él. A él le gusta ahora llegar al culto familiar. Todavía no va a la iglesia, aunque a veces me pregunta cosas como, ¿no vas a ir a la iglesia? Sí, sí voy a ir, ahorita me voy a alistar y me voy a ir. Ah, ¿y te vas a llevar a los niños? Sí, me los voy a llevar. Oh, qué bien. Y la otra vez me dijo, quiero ir contigo a la iglesia, ¿puedo ir a la iglesia? Sí, puedes ir a la iglesia. Y fue a la iglesia, pero no va seguido, pero él me ha dicho ahora, es que no me siento bien para estar tanto tiempo en un solo lugar. Por eso no voy a la iglesia. Entonces Dios conoce su corazón y sabe que a lo mejor él sí quiere ir, pero que como se siente su condición, no, no va. Porque el otro día también a mi hermano le dijo, es que ella piensa que no quiero ir a la iglesia a acompañarla, pero sí quiero ir. Nomás que yo me canso y rápido me siento mal de estar en un solo lugar, como muy encerrado y eso. Le dije, mira, ahí tenemos un jardín bien bonito y bien grande. Tú te puedes salir a sentar ahí en el jardín un ratito y cuando te sientas mejor ya te puedes meter. Ya no dijo nada, pero sí. Qué bonito ver cómo van pasando las cosas y los cambios que se van viendo y cómo influencia eso en el hogar, ¿verdad? ¿Alguna última anécdota o que quisiera compartir con nosotros? Que oren mucho por sus hijos y que a veces yo cuando llegué a la iglesia pensaba que era el lugar perfecto, que ahí no pasaba nada malo, y no voy a hablar mal de la iglesia porque es la iglesia de mi Señor. Somos nosotros los que representamos la iglesia. Pero me refiero porque mucha gente tiene su mirada en uno, en la persona, y no es así. Tenemos que poner nuestra mirada fija en Jesús. Aunque veamos y oigamos cosas que pensamos que no íbamos a oír, todos estamos enfermos y vamos al doctor, al médico de médicos que es Jesús, nuestro Salvador. Entonces, orar mucho por nuestros hijos, por los jóvenes y por nosotros mismos para que nuestra fe siga creciendo y le demos nuestro corazón a Jesús, que es el único que puede ayudarnos en cualquier problema. De verdad que ahora yo ya no me preocupo como me preocupaba, ni me afano como me afanaba. Yo digo, Señor, yo no sé. Usted dice que usted no deja de darle a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Continúas a nosotros que valemos más que un pajarito. Y eso me lo quedo y con eso sigo adelante. Amén. Así que confío en el Señor y les invito a que confíen a todos. Todavía los que no van, que le pidan a Dios ayuda y que doblegue su corazón para que puedan entregárselo a Jesús. Amén.
Qué bonito conocerla más de cerca, poder conversar y sentir esa cercanía de poder compartir y de saber que siempre Dios va haciendo la obra. No importa lo malo que pensemos que somos, los pecadores que pensemos que somos, si vamos dejando que Él actúe, si le abrimos la puerta pues de nuestro corazón y dejamos que Él actúe, Él entra y va transformando todo para mejor. Así que esa es la invitación de este día para que usted pueda abrir su corazón y darle la oportunidad a Jesús que pueda entrar para mejorar todo, porque las cosas no se pueden ir a mal cuando le damos la oportunidad a Jesús y abrimos nuestro corazón, sino que todo va para mejor. No decimos que no van a haber pruebas, que no van a haber dificultades, pero sí que puede haber paz en el momento de la prueba. ¿Sí? Amén. Gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esto fue La Respuesta, el podcast.